Fíjense, hemos hablado ya del continente y del contenido de la cavidad craneana. De alguna manera, ahí tienen ustedes, el continente es este. El continente, todo es el continente. El contenido, lo que están viendo ustedes. Pero hay algunos detalles que tenemos que recordar, que ya lo hemos visto, pero tenemos que recordar. Ese continente no es un hueco ahí nomás. Es un continente tabicado. Tabicado por la hoz del cerebro, y por la tienda del cerebro, que nos va a dar compartimentos dentro de la cavidad craneana. Espacios dentro de la cavidad craneana. La primera división de espacios va a ser lo que se llama la región infratentorial y lo que se llama la región supratentorial. ¿De acuerdo? Y miren, la diferencia que hay entre la región supratentorial y la infratentorial. Si ustedes el volumen de esta cavidad lo dividen en partes iguales, se van a dar cuenta de que casi un quinto del volumen de la cavidad craneana corresponde a la fosa posterior. Estamos hablando de una división grosera para entender de manera práctica los mecanismos que se van a dar dentro de la cavidad craneana. Observen, pues, en este espacio, que es la región infratentorial, vamos a encontrar una serie de elementos en ese espacio nomás de trascendental importancia, como el cerebelo, como el bulbo, como la protuberancia, como los pares craneales. Y ojo, algo más importante todavía, el drenaje de líquido cefalorraquídeo que se forma dentro de la cavidad ventricular, es decir, los agujeros de Luska y de Monro. ¿Se dan cuenta? En ese espacio tan pequeño. En el otro espacio tan amplio vamos a encontrar, pues, que tenemos el hemisferio cerebral plácidamente colocado en el espacio supratentorial de uno y otro lado. Entonces, señores, la clínica va a ser diferente. Por supuesto que al margen de las estructuras que son diferentes, la clínica también proporcionalmente va a ser diferente. Porque no es lo mismo, señores, que aquí se forme un tumor de 3 centímetros a que se forme en el lóbulo frontal un tumor de 3 centímetros. Estoy seguro que un tumor de 3 centímetros en la región infratentorial no pasa desapercibido. Rápidamente se va a anunciar, porque tiene poco espacio y tiene estructuras muy complejas alrededor. Si el tumor está tapando el agujero de Mayetti, rápidamente va a haber una hidrocefalia o va a haber parálisis de nervios motores. Si el tumor está en el cerebelo, rápidamente va a haber un trastorno cerebeloso. ¿Se dan cuenta? En cambio, si el tumor está en el lóbulo frontal, va a crecer a los 10 centímetros y no vamos a tener nada todavía. Porque el lóbulo frontal tiene poca funcionalidad representativa de manera objetiva. Se entiende que si crece en el área motora, va a haber déficit motor rápidamente. Pero también, ¿qué puede haber? ¿Qué puede haber a nivel supratentorial? Si el tumor está cercano o pertenece a la corteza o está pegado a la corteza, ¿qué va a haber? Convulsiones. Porque la corteza, cuando es irritada, cuando es, digamos, injuriada, su respuesta va a ser en masa, va a convulsionar el paciente. Entonces, eso sería una forma de diagnosticarlo rápido, pero otras veces pasan meses
años y el tumor es mudo, hasta que va aumentando la presión intracraneana, y ya tenemos un problema de hipertensión endocraniana y no un problema de cerebro en sí que tiene el tumor. ¿Me entienden? Entonces, todo esto hace que los elementos que están dentro de la cavidad craneana tengamos que conocerlos y asociarlos para obtener una buena clínica y llegar a un buen diagnóstico. Ustedes me dirán la tomografía. Sí, hace un rato conversaba sobre la tomografía. Los neurocirujanos de ahora tienen la suerte no solo de ver el tumor ahí, sino de saber dónde está, sino de saber qué tamaño tiene, sino de saber qué vecino compromete, no compromete. También por dónde lo voy a abordar, por dónde es más fácil sacarlo. Está profundo, está superficial. Y por último, la tomografía o la resonancia incluso nos da el diagnóstico del tipo de tumor muchas veces. Antes, señores, teníamos que hacer el diagnóstico con clínica. Y la clínica era conocer los elementos que estoy mencionando. En conclusión, pues, esta región infratentorial es una región rica en información clínica. Es una región rápidamente hipertensiva. Ya lo dije, Lusky y Mayen están ahí. Era producto de Silvio está ahí. Esta región, al no haber corteza cerebral, no da información de convulsiones. En la fosa posterior no hay convulsiones. En cambio, la región supratentorial es complaciente. El tumor incluso hasta se acomoda para seguir creciendo. La hemorragia intraparenquimal se acomoda, se abre el ventrículo, se drena y se descomprime sola muchas veces. En la fosa posterior, señores, una hemorragia no se descomprime sola, porque cuando se abre el cuarto ventrículo tenemos grandes complicaciones con el paciente. ¿Se dan cuenta? En la región supratentorial, sí, el tumor nos puede avisar, el tumor, el parásito, el ociticerco, el acceso, la contusión, si es córtico subcortical, nos avisa rápido, a lo mejor con un cuadro de convulsiones, porque la corteza cerebral es convulsiva. La cerebelosa no es convulsiva. Si la localización del tumor tiene área motora, área sensitiva, área visión, etc., sí nos puede informar por daño de esta región. Lo tengan ustedes de manera definitiva. Los procesos supratentoriales son de anuncio más lento. Los procesos infratentoriales son de anuncio más rápido. Los procesos supratentoriales son menos hipertensivos que los infratentoriales, que son más hipertensivos. Los procesos infratentoriales son más, ¿cómo decirlo?, escandalosos, a veces más dramáticos. Los supratentoriales, bueno, a veces dan tiempo incluso para pensar. A veces los de fosa posterior no dan tiempo para pensar, porque mientras estamos pensando ya se murió el paciente. Ejemplo, un hematoma de fosa posterior. El paciente no llega con trastorno de conciencia, llega conversando, llega acá, con dolor en la región occipital, con impacto tal en la región occipital, todo, y de repente a las 2 horas empieza a vomitar. Entonces ahí recién decidimos la tomografía. Y cuando lo están llevando al tomógrafo, lo sacaron de la cama, a la camilla con el tomógrafo, el paciente medio que empujó, medio que tocó, casi se cae por acá, hubo un esfuerzo para respiración. Así tenemos los hematomas de la fosa posterior muchas veces. ¿Se dan cuenta? Porque no dan tiempo, porque colapsan el cuarto ventrículo y hacen inmediatamente un síndrome de hipertensión endocraniana agudo por hidrocéfalo agudo. Pasen a la siguiente, por favor.
Esta es la región supratentorial. En la región supratentorial hablamos de pisos. Y un piso anterior y un piso medio. Un piso anterior para el lóbulo frontal y un piso medio para el lóbulo temporal. Si queremos abordar el lóbulo temporal, tenemos un camino, igual para el lóbulo frontal. Señores, la cavidad craneana no es el abdomen. Eso es definitivo, no es el abdomen. Yo siempre decía, la habilidad del neurocirujano está no en operar como los dioses. No, señores. La habilidad del neurocirujano está en elegir la vía de acceso a lo que va a operar. Porque si elige la vía más correcta, lo demás es fácil. Pero si no elige la vía correcta y se equivoca sobre todo de sitio, las cosas funcionan mal. No es como el abdomen. El abdomen quiere operar una apendicitis. Digo, acá va a estar, hago una McBurney. Y de repente pues tengo un ciego, un colon ascendente corto, un ciego alto, y la pene está metida por atrás. No llego, no la veo. Pero no hay problema, pues amplío mi incisión, amplío, o meto un buen separador, jalo bien, digo las tripas, porque los cirujanos manejan tripas, nosotros manejamos cerebro. ¿Ya? El intestino lo desplazo, lo corro, qué sé yo, me hago más campo, hago más amplia amplitud de mi incisión, todo, y resuelvo el problema. Señores, el que tiene que operar acá y opera acá, no tiene cómo resolver el problema, a no ser que le coma todo el hueso hasta acá, pues. Claro. ¿Se da cuenta? Pero ahí no viene el caso, porque muchos de los que operan acá, cuando deben operar acá, están convencidos que es ahí donde debieron operar. Entonces entran a operar y como son medios náufragos, digamos, no encuentran lo que están buscando, escarban para buscarlo. Y escarban y empiezan a meter una sonda, una aguja, empiezan a aspirar, empiezan a disecar, qué sé yo, y al final no llegan al foco. Entonces hay que conocer bien la anatomía. Más aún, si yo tengo un hematoma aquí, acá, y mi craneotomía la hago aquí, llego muy bien a esta zona, pero a lo mejor no llego a esta zona. Y tampoco pues es que uno mete una espátula y se empuja el cerebro para poder entrar una manguera y aspirar. Tampoco es así. El cerebro hay que manejarlo con mucha delicadeza. Y no hablo de la médula, ojo, la médula es mucho más fregada. Entonces, eso nos lleva a la anatomía. Entonces, la cavidad craneana tiene en la región supratentorial dos fosas: la fosa temporal y la fosa frontal. La temporal se traslada a través de la tienda del cerebelo hasta formar la fosa occipital. ¿De acuerdo? Miren que los límites por fuera de la cavidad craneana por exterior se pueden precisar. El límite que va a estar entre el lóbulo frontal y el lóbulo temporal está en relación a la sutura ténica, al tedio. Y señores, cuando abrimos cuando abrimos piel y llegamos al tono óseo, se puede identificar perfectamente la sutura ténica, al temporal, al parietal, al frontal y al estenoides. Y hay que operar conociendo lo que estamos viendo y no comer hueso y no saber qué hueso estamos comiendo. Hay que saberlo identificar. ¿De acuerdo? También podemos identificar claramente cuando estamos entre occipital y parietal o temporal. No nos olvidemos pues que la bóveda craneana tiene elementos que caracterizan al hueso. Ya lo hemos visto la otra vez. Tiene elementos que forman como pilares y columnas a la bóveda craneana
que se llaman arbotantes y que son los que distribuyen la presión en la bóveda craneana. Tenemos dos abortantes anteriores que nacen en la parte, digamos, lateral del hueso frontal, en la cresta frontal, y tenemos dos abortantes posteriores que están en relación con la mastoides y de ahí se transmiten hacia la zona parieto-occipital. Estos elementos nos permiten orientarnos también y saber qué parte del hueso, porque no se olviden que cuando se hace neurocirugía, por lo general se tapa todo y queda únicamente un huequito por donde vamos a operar, y eso hace que nos perdamos muchas veces porque no vemos más nada. Y peor todavía, si son esos cirujanos que se sienten mucho porque van únicamente a la carnecita. Claro, si tiene un buen ayudante y que le pone la carnecita en bandeja, perfecto. Pero cuando el ayudante a lo mejor está medio perdido, le hace la craniotomía y la carnecita no está al frente, el cirujano mientras busca la carnecita ya revolvió tejidos a lo mejor sanos. Porque es difícil orientarse cuando vemos el huequito nomás. El cirujano ha tenido que entrar y recorrer todos sus parámetros. Hace unos minutos conversábamos que es difícil entender cómo, si quiero colocar un catéter en el lóbulo frontal, el catéter me aparece en el bulbo. Señores, en el bulbo. Y se los voy a mostrar. Se los voy a mostrar. Entonces, no lo entiendo. En primer lugar, sentido común. Porque el lóbulo frontal está acá. El ventrículo lateral frontal está aquí. Entonces, a lo sumo, pues, así. Acá está el orificio por donde entro. Lóbulo frontal, ventrículo lateral, así. Acá está por donde entro. Para llegar al bulbo, tengo que meter una manguera de bomberos. Entonces, sentido común. ¿Cómo puedo estar metiendo manguera sin haber tenido un criterio, por lo menos, de calcular cuánto voy a introducir? Y eso es falta de conocimiento anatómico, falta de la tercera dimensión en el conocimiento anatómico, falta de la imagen corporal del paciente en nuestro cerebro. Hablamos de la punción lumbar. Cuando introduzco una aguja para la punción lumbar, ya en mi mente tiene que estar el recorrido de esa aguja. Ya mi mente tiene que transformarse en una cámara, que están de moda las cámaras. Ayer subí en un auto, yo tengo un auto viejo, ¿cierto? En un auto, una camionetaza. No digo de qué parecía, porque puedo entender. Camionetaza, y escuchando la radio, de repente un poco retroceder, la radio se transformó en una pantalla, viendo todo lo que había atrás. Imagínense, así que uno retrocede. Bueno, eso tenemos que tener nosotros. El neurocirujano, el cirujano tiene que tener esa camarita en la punta de la aguja de la punción lumbar, en la punta de la espátula, en la punta de las pinzas, del aspirador. Esa camarita tiene que tener. A medida que avanza, tiene que estar reconociendo mentalmente las estructuras que va pasando. Y eso es la anatomía. Si no, vuelvo a repetir, es un pollo que escarba nada más. ¿De acuerdo? Si tiene la camarita esa y va pensando cuánto va introduciendo y va mirando cómo el catéter está pasando entre el parénquima cerebral, ¿ya? Y ya tiene el cálculo de cuánto va introduciendo y no encuentro el ventrículo, bueno, algo no está bien, tengo que retomar mis direcciones. Y no seguir, y de repente un poco más, como digo yo, a veces irónicamente, no salió por el popó porque no hay conexión, pero casi sale por ahí. Sigue.
Esto es lo que tenemos en cavidad craneana. Ya lo vimos la vez pasada. Duramadre, envolviendo al cerebro. Saber que ni bien abro la duramadre, voy a tener ya la cavidad endocraneana. Saber la dirección de los vasos. No es lo mismo hacer una incisión de duramadre así, que voy a llevarme varios vasos, lo cual no es problema, realmente. Salvo que no tengamos noción que puedo cortar vasos, yo estoy atento para coagularlos previamente, si es posible. Que si hago una incisión de esta manera en una madre, por ejemplo, si lo hago así y no tomo precauciones, voy a tener problemas, porque la disposición de las arterias, ramas de la técnica media, es en abanico hacia arriba y atrás. Acá tienen el tedio, que les decía, ahí está, el tedio, arriba. Acá tienen la sutura parieto-temporal, la parieto occipital, acá, perdón, la parieto occipital, y acá la parieto-temporal. Acá está el hueso occipital. ¿De acuerdo? La sutura coronal, la cual también ven. Siguiente. Ahí tienen la disposición de la cisura de Roland y de la cisura de Silvio. Estamos viendo que la cisura de Silvio separa el lóbulo frontal, que está acá, y el lóbulo parietal, que está arriba, del lóbulo temporal, que está acá. Yo puedo entrar separando la cisura de Silvio. Puedo entrar. Pero tengo que tener cuidado y saber que hay vasos que van hacia arriba y vasos que van hacia abajo. Ojo, los vasos que van hacia arriba nomás. Y los que van hacia abajo, para la redundancia, hacia abajo, lo cual permite abrir como libro esas estructuras. No hay vasos que van de arriba para abajo o de abajo para arriba, no. Son ramas que van ascendentes y son ramas descendentes que permiten abrir el lóbulo temporal del lóbulo frontal. Y eso nos permite ingresar a la región cegar por esta vía. Y por esta vía nos permite revisar, explorar la región de la ínsula, por ejemplo. Esa es la cisura de Rolando, o cisura central también, la cisura de Silvio, o cisura lateral. Pasa bien. Es lo mismo, del otro lado ahora, tienen ustedes las diferentes estructuras. ¿Ya? En el D tenemos el temporal, como lóbulo temporal. En el A, frontal. En el B, parietal. Y en el C, posteriormente, occipital. Siguiente. ¿Ah? Muchas gracias. Ingenio del peruano. El puntero. ¿Ya? Vamos. Miren, el hemisferio cerebral de un lado, de otro lado, estamos viendo el cerebro por su parte superior. Miren, el polo occipital agudo, el polo frontal bastante rojo. Cuando existe un traumatismo encefalocraniano, las fuerzas que hacen en el impacto frontal o occipital, o sea longitudinal, hacen que la masa encefálica se desplace en esas direcciones y colapse contra su fosa, tanto el polo frontal como el polo occipital, polo frontal como el polo occipital. Siguiente. En la parte inferior, la cara basal, ya vimos que esta era la protuberancia, esto era el bulbo, acá está el cerebelo. Fíjense, el flóculo. El flóculo nos orienta hacia esta zona, formada entre el bulbo
bulbo, acá está la pirámide vulvar, acá está la oliva vulvar, bulbo y la protuberancia. Y la protuberancia acá está arrancando el pedúnculo cerebeloso medio. Y nos lleva a esta región, esta zona, que se conoce como el ángulo como ángulo pontocerebeloso. ¿Y qué encontramos en el ángulo pontocerebeloso? El flóculo como un límite externo. Y encontramos la salida del agujero de Luschka, la emergencia de los nervios 9, 10 y 11 por detrás de la oliva, y por arriba, pegado a la protuberancia, al pedúnculo cerebroso medio, el facial y el intermediario. El 9 es el glosofaríngeo, el 10 es el neumogástrico, el 11 es el espinal. Y acá el 7 y el 8, es decir, el facial con el intermediario. Y si hacemos un esfuerzo más y nos vamos hacia la línea media, a la altura de la pirámide en el sur con un bulbo protuberancial, encontramos la emergencia, que acá se ve, del 6, acá está mejor, el motor ocular externo. El 6, el motor ocular externo. Entonces, señores, pues un proceso en esta zona del ángulo pontocerebeloso nos va a dar pues un cuadro clínico muy característico. Y son procesos comunes, porque ahí se forma el neurinoma del acústico, por ejemplo. Es un tumor relativamente frecuente. ¿De acuerdo? Igual, ustedes ven acá esta otra región oculta, usted la parte basal, la región del rombo octopeduncular o la región esta infundíbulo tuberiana, digamos, el infundíbulo, los tubérculos maminares, el quiasma, el nervio óptico, la cintía óptica, y miren acá los pedúnculos cerebrales abriéndose, dejando este espacio para dar la emergencia. En ese espacio tenemos la emergencia del motor ocular común. Arriba, la cintía olfatoria, con el trígono olfatorio, rama externa, rama interna, rama media, que no existe casi en el hombre, el nervio óptico, quiasma óptico, cintía óptica, el espacio perforado anterior, porque este es el espacio perforado posterior, este es el espacio perforado anterior. ¿La otra? Esto ya creo que lo podemos pasar, lo hemos visto varias veces. Van a ser las 6. Pásenme una más. Pásenme. Acá aquí. Miren, hemos cortado al cerebro en forma transversal. Es decir, de esta manera. Como si fuese el tomógrafo. La diferencia es que el tomógrafo lo corta en forma axial, siguiendo como parámetro un plano que va de la comisura al trano. ¿De acuerdo? Acá es un corte transversal nada más, en el cual estamos viendo la porción inferior del corte. La superior la hemos retirado. ¿Y qué observamos? Ahí está el lóbulo frontal, acá está el lóbulo occipital y acá está el lóbulo temporal. ¿Ubicados? Lóbulo frontal, lóbulo temporal. Miren el lóbulo temporal que hemos estado viendo hace un rato. Acá está el lóbulo de la ínsula, acá está el lóbulo occipital. Se une este hemisferio con este hemisferio a través de este elemento que es el rodete del cuerpo calloso. Por delante se une a través de este elemento que es la rodilla del cuerpo calloso. Observen por delante cómo las fibras de la rodilla del cuerpo calloso van a ir al lóbulo, al polo frontal de uno y otro lado. Es decir, que tenemos fibras en U. Estas fibras en U, que corresponden al centro oval de Lue-Sams, acá, y que pasan por la rodilla del cuerpo calloso, se conocen con el nombre de forceps menor. Forceps menor. Porque estas que vienen atrás, igualito, que vienen atrás, pero son mucho más largas, fíjense la distancia que hay de aquí
allá y de aquí a acá. Miren. Este es el forceps mayor. El forceps mayor. Rodete para el forceps mayor. Rodilla para el forceps menor. Y ya tenemos pues al cerebro cortado transversalmente. Tiene una característica, sí tiene características. Polo frontal adelante con polo temporal de forma lateral, polo occipital atrás. ¿De acuerdo? Una sección central de núcleos basales. Corteza periférica, corteza cerebral periférica. Sustancia blanca central. Sustancia blanca central. Núcleos basales en el mesocerebro. Y los núcleos basales se ven de esta manera. Hacia adelante, cabeza del caudal. Lateralmente, hacia el lóbulo de la ínsula, núcleo lenticular. Hacia el medio, a formar paredes de esta cavidad, que es el ventrículo medio, tenemos acá el tálamo óptico. Miren el ventrículo medio, la característica del ventrículo medio. Angosto, absolutamente angosto. Entonces no me vengan pues algunos cirujanos que se equivocan de zona, le meten el catéter en el ventrículo medio, otros lo ponen al lado de la pineal, etcétera, etcétera. Dicen, yo estaba buscando esa área para colocar el catéter. Mentira, señores. En primer lugar, no van a meter un catéter al ventrículo medio que no va a funcionar pues, porque es angosto. No tiene libertad para captar el líquido cefalorraquídeo. Las paredes se pegan. Entonces, el catéter se coloca o en la zona de la encrucijada ventricular, que es ancha, pero con un riesgo. La zona de la encrucijada ventricular es esta, que es ancha, que es amplia. ¿Pero cuál es el riesgo? Los plexos coroideos, señores. Los plexos coroideos pueden tapar al catéter, o con el catéter podemos hacer sangrar a los plexos coroideos. En cambio, en el cuerno frontal no tenemos a nadie aquí posterior. Está libre el cuerno frontal, pero vamos a ver el frontal. ¿Ya? Entonces, tenemos el tálamo, la cabeza del caudado. Si esta es la cabeza del caudado y es un corte transversal, señores, en este sentido, y acá está la cabeza del caudado. ¿Qué hace la cabeza del caudado? Monta, ¿sí?, al tálamo y forma la cabeza del caudado, el cuerpo del caudado, la cola del caudado, y acá está el tálamo. Si lo hemos cortado en plano nomás, vemos la cabeza del caudado y aquí atrás tenemos que ver la cola del caudado. ¿Se dan cuenta? Ahí está la cola del caudado. Entre el tálamo y el núcleo lenticular hay una separación que corresponde a la cápsula interna, sustancia blanca que forma la cápsula interna, que tiene un brazo anterior entre la cabeza del caudado y el lenticular, y un brazo posterior entre el tálamo y el lenticular. Por supuesto, desde luego, estos brazos se van a denominar brazo anterior o lentículo caudado, brazo posterior o lentículo talámico. Y miren este detalle. Yo, gracias al sangre militar, no sangre militar, pero mi espíritu militar, siempre he dicho que los terrucos tenían mucha inteligencia para hacernos daño. Colocaban las bombas exactamente donde podían hacer el mayor daño posible con la menos respuesta para ellos. Agarraban en la carretera, estas carreteras de ultraselva, minaban el camino, estaban a 200 metros ellos, y cuando pasaban nuestros camiones cargados por nuestros soldados, explotaban la mina y
lógicamente había un precipicio abajo, el vehículo se iba para acá, lo que no mataba la mina, no mataba el accidente de la precipitación del vehículo. Fíjate, no tenían piérdidas, porque el vehículo tenía que pasar obligadamente por ahí, y cuando se daba cuenta ya era tarde. En el cerebro tenemos exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Un sitio donde se hace el mayor daño posible, con el mínimo esfuerzo. Los terrucos, el mayor daño posible de nuestras tropas, con un mínimo esfuerzo. 3 cartuchos de dinamita amarrados, 3 no más eran, amarrados. Los hacían flotar debajo del unimog, lo levantaban del unimog, ya estaba el precipicio ahí nomás se iba. ¿Cuál es nuestra zona de mayor daño? Si le colocamos una bombita pequeñita nomás, aquí en el cerebro. Hay que conocer la anatomía. Miren esto, la cápsula interna. La cápsula interna en el corte transversal tiene un brazo anterior y tiene un brazo posterior y tiene un punto de unión que se llama rodilla. Por el brazo anterior viene toda la información del lóbulo frontal hacia el tálamo y desciende hacia los núcleos del puente. Por el brazo posterior, miren el brazo posterior, acá está, es decir, hacia los ojos, porque acá me falta la otra parte del cerebro que hemos retirado, ¿no es cierto? Entonces imagínense que estamos la otra parte del cerebro y acá tenemos la cisura de Silvio, así tendríamos, así ese lado, así, no tengo cómo representarlo, la cisura de Rolando. ¿Qué tenemos en Rolando? Por delante motricidad, por detrás sensibilidad. Si me puedes pasar. No, antes. Antes, otro más. Ya. Miren, acá está Rolando. Acá está Silvio. El corte que estamos viendo es así. Estamos observando la parte de abajo, porque la parte de arriba la hemos retirado. ¿De acuerdo? La cápsula interna del brazo anterior está colocado acá. El brazo posterior está colocado acá. El brazo anterior acá. El brazo posterior acá. Toda la información motora desciende por acá. La información del lóbulo frontal desciende por acá. ¿Pero claro? Perdón. La información sensitiva por acá. Es decir, en brazo anterior, rodilla, brazo posterior. Brazo anterior, rodilla, brazo posterior. Pásame las dos. Dale. Lo trasladamos, cortamos, sacamos el segmento superior. Vemos el brazo anterior, vemos el brazo posterior. ¿Qué va a descender por el brazo posterior? Lógicamente tiene que descender la función motora y la función sensitiva. ¿De acuerdo? Miren, función motora, función sensitiva. Así estaría Silvio. Perdón, Rolando. Así estaría Rolando. Este es Silvio, este es Silvio. Y así estaría como la regla Rolando. Tercio anterior de la cápsula interna, brazo posterior, la función motora. 2/3 posteriores, cápsula interna, brazo posterior, la función sensitiva. Y también, señores, por acá están pasando todas las fibras que van a los pares craneales. Por eso la rodilla también se le llama geniculus. Y a los pares craneales va a ir el fascículo genículo motor, o ageniculado, perdón, simplemente ageniculado, o el haz para los núcleos motores de los pares craneales. ¿Se dan cuenta que en este pedacito, señores,
en este pedacito. Si yo tengo una hemorragia y me destruye este pedacito, ese terruco cerebral, que es la hemorragia, me causa un daño severísimo, porque el paciente tiene una hemiplegia total, completa, directa. ¿Me entendieron? Por eso, cuando la persona tiene la hemorragia de Charcot, que por lo general que es hipertensiva, compromete esta zona. A veces el ventricular nomás casi no pasa nada, a veces pasa parte del tálamo casi nada, pero a veces compromete toda esta área y el paciente queda con una hemiplegia. Una hemiplegia. ¿Directa o interna? A ver, pues, ayúdenme, yo también me olvido, después de tanto. A ver. ¿Qué está afectado? La cápsula interna, es decir, el haz geniculado. Pero los haces no se decusan más. El haz geniculado de este lado Se decusa, pues. va para el otro lado. ¿No es cierto? Sí. El haz motor de este lado se decusa y va para el otro lado. Cuando es en el tronco, la hemiplegia es alterna. Cuando es en la cápsula interna, al final todo va a terminar cruzado. A ver, piensa. Y ayúdenme, porque estoy muy cansado ya. O sea, si el urinario está en la cápsula, esas fibras se van a decusar a nivel de más abajo. ¿Verdad? El haz geniculado se decusa a medida que va entrando a su núcleo correspondiente. Es decir, el haz geniculado baja y al primer nervio que va a alimentar es el motor ocular común. Y se decusa antes de entrar, ¿o no? Sí, pero estamos hablando de parálisis de funciones de nervios craneales. Sigue bajando, da el patético. Sigue bajando y da al motor ocular externo. Sigue bajando y da el facial. Y el facial nos va a dar la parálisis facial. Y se va decusando. ¿De acuerdo? O sea, para este. Igualito, ya comienzan a ver las fibras piramidales que van a la médula. Viene todo el grueso y la mayor parte de las fibras se decusan en la decusación, para la redundancia, vulvar, la pirámide vulvar, y van para el otro lado. Y la ultimita que no se cruzó, antes de llegar al acto anterior, se vuelve a decusar por la comisura blanca anterior de la médula. ¿Y? Entonces, parálisis contralateral. O sea, si tengo una parálisis en la cápsula interna, mi cuerpo, desde mi cara, vaya la redundancia, estoy hablando con paisano, desde mi cara, mi brazo, mi tórax, está paralizado del otro lado. ¿Alguien se acuerda? Oye, lo que más deben saber de acá son los residentes, saber los residentes que me digan, ¿está bien o está mal? ¿Ah? La parálisis contralateral. Entonces, ¿comprendido? Seguimos. Es decir, mi ejemplo del terruquito, acá en este desfiladero es donde causa mayor daño. Y eso es dado muchas veces por el infarto. Por el infarto de las arterias que van a esa área, o por la hemorragia que se caracteriza de esa área, que también es conocida como hemorragia de Charcot. En el brazo posterior de la cápsula interna, en los 2/3 posteriores, acá, descienden las fibras sensitivas. Perdón, ascienden. En el caso motor, descienden. En el caso sensitivo, ascienden. Suben las fibras sensitivas, que del tálamo pasan a la corteza. Ya tenemos conexiones. Pero también, señores, esta porción de acá que se conoce como porción retrolenticular de la cápsula interna,
esta porción, miren, esta porción, y van acá, a la cisura calcarina, en la porción retrolenticular de la cápsula interna, por ahí están pasando las fibras de las radiaciones ópticas de rayos X. Es decir, las fibras que nacen de los cuerpos veniculados que están a esta altura se dirigen hacia la cisura calcarina por ese trayecto. Pero además, esta zona corresponde a la audición, y las fibras están pasando de los cuerpos veniculados que están a esta altura por debajo del núcleo lenticular hacia las áreas temporales, y se conocen como la porción sublenticular de la cápsula interna. ¿De acuerdo? Miren todo lo que hemos hablado en este pedacito, señores. Este pedacito está ahí. Toda la motricidad, pares craneales y el cuerpo en el tercio anterior y en el codo o rodilla de la cápsula interna. Toda la sensibilidad en los 2 tercios posteriores. La visión en la porción retrolenticular. La audición en la porción sublenticular. Observen el ventrículo medio. Observen la zona de la encrucijada. En esta zona tenemos la prolongación frontal hacia acá, la prolongación temporal hacia acá, la prolongación occipital hacia atrás. El ventrículo medio. Miren el tálamo. Este es el tálamo. Y acá está el trígono. Este es el trígono. Acá está el agujero de Monod. El agujero de Monod. Seguimos. ¿Vale? Observen pues, señores, el ventrículo lateral y compárenlo con el ventrículo medio. ¿Quién va a colocar un catéter en el ventrículo medio? Miren el ventrículo lateral. Con el caudado, con el cuerpo calloso, el septum lúcido, la cápsula interna, brazo anterior, el núcleo lenticular, la comisura blanca anterior. Miren que la comisura blanca anterior pasa por debajo del núcleo lenticular, incluso le deja una impresión en el núcleo lenticular. Y la comisura blanca anterior va hacia el lóbulo temporal. Lóbulo de la ínsula, labio inferior de la cisura de Silvio, labio superior de la cisura de Silvio. Sigue. ¿Hay otra? Ya no importa. Ya. Otros elementos. Pásame. Anterior. Otros elementos que debemos considerar en lo que es cavidad craneana son los que están en la base del cráneo. Si bien es cierto, estos elementos no tienen una participación mayor en lo que se llama el síndrome de hiperfunción endocraniana, a veces son afectados por el síndrome de hipertensión endocraniana, básicamente el motor ocular externo. Algunos autores dicen la cenicienta de la cavidad craneana, y es el motor ocular externo, por el largo trayecto que tiene por debajo de la dura madre, entre la dura madre y el hueso, el motor ocular externo. Entonces, todos los nervios que tenemos en el tronco encefálico están abandonando la cavidad craneana por sus agujeros específicos.